la parte de secreción gástrica y la parte de absorción a través del tubo digestivo. Entonces vamos a empezar. No sé si me están escuchando. ¿Están escuchando? ¿Me están viendo? Perfecto, perfecto, profe, gracias. sí. Gracias, gracias. No se preocupen que el segundo parcial no va a ser difícil. El segundo parcial ya va a ser el examen en sí. Voy a tratar de realizar lo mejor posible. La plataforma era nueva, se cambió la plataforma y ahí lo que se armó unos problemitas. Pero eso les prometo que ya no va a suceder. Entonces, por ese lado pueden quedarse tranquilos. 3 ítems que habían reclamado los alumnos, se les consideró, se revisó otra vez el libro y se vio que sí estaba, que correspondía al cambio de respuesta y se cambiaron esas respuestas. Vamos con la absorción del tubo digestivo. Habíamos hablado que el consumo diario de líquido es de aproximadamente 1,5 litros. La secreción diaria a nivel del intestino delgado es de aproximadamente 7 litros. Y la secreción a nivel del intestino grueso, secreción diaria, es de aproximadamente 1,5 litros. ¿Correcto? Este es el consumo y estas son secreciones. Con respecto a la absorción del tubo digestivo, la absorción máxima se da a nivel del intestino delgado. Este es 1,5 litros que se consumió, que se ingirió, correcto, más 7 litros aproximadamente que se secretó a través de las glándulas del intestino delgado, completaron aproximadamente entre 8 a 9 litros de la cantidad total de líquido en el intestino delgado. Esto va a sufrir un proceso de absorción nuevamente y por la válvula iliocecal, correcto, va a pasar nada más que 1,5 litros nada más. Correcto, se va a volver a reabsorber todo 8 a 9 litros a nivel del intestino delgado, todo este líquido, y por la válvula iliocecal va a pasar ya hacia el intestino grueso nada más que 1,5 litros. ¿Correcto? Perfecto. De los cuales se van a eliminar posteriormente aproximadamente 100 ml con las heces. Acá. Esto es importante. Estos son nuestros pliegues circulares o válvulas conviventes o válvulas de Kerkin, ¿se acuerdan? Estos pliegues de acá, estos pliegues a su vez van a presentar unas especializaciones llamadas vellosidades. Correcto. En las vellosidades vamos a encontrar unas células que son estas de acá, los enterocitos, y en la parte más apical de los enterocitos de estas células, otras especializaciones en membrana llamadas microvellosidades. ¿Cuál es la función de estos pliegues circulares? De las vellosidades y las microvellosidades, aumentar la superficie expuesta al quimo, al alimento, para así aumentar la absorción intestinal. ¿Correcto? Perfecto. Acá está. Estos son nuestros pliegues circulares o válvulas conviventes o válvulas de Kerkin. Estos pliegues a su vez van a presentar unas especializaciones acá llamadas vellosidades, ¿correcto? Y en las vellosidades a su vez vamos a encontrar unas células. En la parte más apical de las células vamos a encontrar las microvellosidades. Perfecto. Función: aumentar la superficie de absorción. Perfecto. Como pueden ver, las vellosidades aumentan aproximadamente 10 veces más la superficie de absorción. Los bordes en cepillo aproximadamente 20 veces más la superficie de absorción.
totalizando así aproximadamente un aumento de casi 1000 veces más de la superficie expuesta al quimo. Un poco, si fuese así, el epitelio intestinal, cuando el quimo iba a hacer contacto solamente con estas porciones del epitelio intestinal, pero el epitelio intestinal tiene unas especializaciones. Uno, que se dobla sobre sí mismo, ¿correcto? Que son los pliegues circulares. Ahí ya dan mayor superficie, ahí ya aumenta muchísimo la superficie expuesta. A su vez, nuevamente, estas vellosidades van a presentar, estos pliegues, perdón, van a presentar unas vellosidades cuya función es aumentar aún más todavía la superficie expuesta, ¿correcto? Y si esto no fuera poco, también las microvellosidades que se presentan en la parte más apical de los enterocitos, ¿correcto? Entonces, sumado todos estos puntos, la válvula convivente, las vellosidades y las microvellosidades aumentan casi 1000 veces más la superficie expuesta al quimo, ¿correcto? La superficie de absorción. A su vez, estas microvellosidades o este borde en cepillo, como quieran llamarle, va a presentar filamentos de actina en su estructura. Es un filamento que presenta una capacidad contráctil, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que puede contraerse, se contrae de forma rítmica para barrer así el contenido alimenticio, para que mayor cantidad de contenido alimenticio nuevo o mayor cantidad de quimo nuevo se exponga hacia estas especializaciones de membrana para que pueda ser así absorbido. ¿Correcto? Con respecto a la ósmosis, ustedes ya manejan bien esta parte. Ósmosis es difusión, mi cursor se me pierde, difusión del solvente, difusión del agua, ¿correcto? A través de una membrana semipermeable. ¿Cómo se mueve el agua? ¿Cómo ocurre la ósmosis? La ósmosis ocurre de una zona de menor concentración, como pueden ver, hacia una zona de mayor concentración ¿de qué? De solutos. Ustedes saben que el agua le sigue siempre a los solutos. Solamente es lo que ocurre, ¿correcto? Con respecto, acá tenemos un medio hipotónico. ¿Por qué? Porque tiene hipo, es poca cantidad de soluto. Hipertónico, mucha cantidad de soluto. Entonces lo que va a pasar con este medio hipotónico es que va a perder agua contra este medio hipertónico, ¿se entiende? Entonces el agua de acá va a pasar hacia acá. Perfecto. Es lo que ocurre con respecto a la absorción de líquidos con respecto al quimo, ¿correcto? Cuando hablamos de un quimo hipotónico, isotónico o hipertónico. Con respecto al quimo hipotónico, por ejemplo, cuando llega un quimo, un bolo alimenticio, que es hipotónico, que tiene poca cantidad de soluto comparado con lo que tiene la sangre, ¿correcto? Este quimo va a pasar, este líquido va a pasar hacia el torrente sanguíneo, ¿se entiende? Por ósmosis. Ahora, si el quimo es hipertónico, tiene mayor cantidad de soluto, ¿qué va a pasar? Este líquido va a salir, las células se van a deshidratar, van a perder líquido y va a salir todo hacia la luz del tubo digestivo, ¿correcto? Lo que ocurre cuando tenemos una diarrea, por ejemplo, osmótica, ¿correcto? El quimo hipertónico comparado con el medio, entonces el medio se deshidrata, pierde agua y el intestino, la luz intestinal gana mucho líquido
y eso es lo que se evacúa posteriormente. Perfecto. Ahora llegamos a lo que me habían pedido para repasar. Absorción de iones. Tenemos una absorción del ion sodio. ¿Cómo se reabsorbe el ion sodio? Para empezar, aproximadamente una persona va a secretar entre 20 a 30 gramos de sodio, pero solamente se consume aproximadamente 10 gramos de sodio día, ¿correcto? Entonces se secreta y esto se consume. Y para prevenir esta pérdida de sodio, la reabsorción del sodio tiene que estar bastante asegurada, ¿correcto? Entonces la absorción de sodio día es de aproximadamente 25 a 35 gramos día y se da mediante tres tipos de transportadores. Dos son cotransportadores y uno es contratransportador, pero dependientes de un transporte activo primario. ¿Correcto? ¿Cuál es el transporte activo primario? La bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio tiene que generar un gradiente bajo de sodio a nivel intracelular para que estos cotransportadores o contratransporte puedan trabajar. Perfecto. Entonces la bomba sodio-potasio primero genera un gradiente bajo de sodio a nivel intracelular. ¿Por qué? Porque saca sodio y mete potasio. ¿Correcto? Saca 3 sodio, mete 2 potasio. ¿Se acuerdan? Entonces deja un gradiente de sodio bajo, de aproximadamente 50.000 equivalentes. El gradiente de sodio a nivel de la luz intestinal es de aproximadamente 140.000 equivalentes, o sea, mucho mayor que el gradiente dentro de la célula. Entonces el sodio tiende a pasar dentro de la célula ayudado por su gradiente de concentración, ¿correcto? Perfecto, y eso es lo que realiza el sodio, y realiza por medio de 2 cotransportadores y un contratransporte. El cotransportador es el de sodio-glucosa. Al ingresar sodio, ayudado por su gradiente de concentración, le estira también a la glucosa consigo, entonces ingresa un sodio y una glucosa. El otro es el cotransportador sodio-aminoácido. Cuando el sodio ingresa, ayudado por esta diferencia de su gradiente, con él también ingresa un aminoácido. Y el último es el contratransporte sodio-hidrógeno. ¿Correcto? Ingresa un sodio, pero saca un hidrógeno hacia la luz intestinal. ¿Correcto? Perfecto. De esta forma se da la absorción de los iones sodio. Esto es mediado netamente por el gradiente de concentración generado por ¿quién? Por este transporte activo primario, o sea, por la bomba sodio-potasio. ¿Correcto? Que la estrella prácticamente. Con respecto a la absorción de cloro, ustedes saben que se genera un gradiente positivo a nivel del líquido intersticial. ¿Por qué? Porque se está sacando más positivo de lo que se está metiendo. ¿Se entiende? Se genera una ganancia neta de carga positiva hacia el líquido intersticial. Esta carga positiva atrae consigo carga negativa. ¿Cuál es el ion que tiene carga negativa? El cloro. Entonces el cloro, ayudado por el gradiente electroquímico generado por la bomba sodio-potasio, también es absorbido. ¿Correcto? Las primeras porciones, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, el cloro es absorbido de forma pasiva, ayudado por el gradiente generado por el ion sodio. Perfecto. El sodio genera un gradiente y esto es aprovechado por el cloro, que tiene una carga negativa para poder ser absorbido también. ¿Correcto? Pero ya a nivel del íleon terminal y el
colon mediante intercambiador bicarbonato cloruro. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que a nivel del colon las bacterias intestinales secretaban ácidos? ¿Correcto? Y estos ácidos son dañinos y estos tienen que ser contrarrestados. ¿Y con qué se contrarresta? Con una base. En este caso es el bicarbonato. ¿Correcto? ¿Y cómo se secreta el bicarbonato hacia la luz del intestino? Y por medio de este contratransporte cloro-bicarbonato. O sea, se reabsorbe así cloro, pero se secreta bicarbonato hacia la luz intestinal. ¿Correcto? Con respecto a la absorción del bicarbonato, sabemos que el bicarbonato se secreta tanto a nivel de la bilis, a través de la vesícula biliar, a través de la bilis, ¿correcto? Hacia el duodeno y a través de la secreción pancreática. Tanto la secreción biliar como la secreción pancreática es rica en bicarbonato. Esto para poder neutralizar el quimo ácido que está proveniendo del estómago. ¿Se acuerdan? El estómago, este es el duodeno, ¿correcto? Acá. Acá está más o menos nuestro páncreas. Acá el páncreas secreta la luz del duodeno, bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar el quimo que está viniendo del estómago, ácido. También el hígado produce bilis, que se va a almacenar y concentrar en la vesícula biliar posteriormente. Y también es secretado a través del conducto colédoco, ¿se acuerdan? En la segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático principal, ¿correcto? Entonces tenemos bicarbonato en la luz del tubo digestivo, ¿correcto? Este bicarbonato que se encuentra en la luz del tubo digestivo, enseguida le encuentra un hidrogenión y reacciona con el hidrogenión para formar así ácido carbónico. El ácido carbónico enseguida se rompe en una molécula de CO2 y una de agua. La molécula de agua sigue su trayecto hacia el tubo digestivo, pero el CO2 es muy difundible y pasa la membrana con tranquilidad, lo que no podía hacer el bicarbonato, el CO2 sí hace. Pasa la membrana del enterocito, puede pasar. Y acá puede pasar dos cosas dentro del enterocito. Uno, que el CO2 vaya hacia el torrente sanguíneo y posteriormente sea eliminado con la expiración hacia los pulmones y posteriormente sea eliminado. O puede juntarse dentro del enterocito nuevamente con una molécula de agua y formar nuevamente el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica, enseguida se disocia en un bicarbonato y en un hidrogenión, ¿correcto? Y el hidrogenión es eliminado hacia la luz del tubo digestivo mediante intercambiadores sodio-hidrogeniones. ¿Se acuerdan? La forma de absorber sodio y eliminar hidrogeniones. Perfecto. Y así tenemos bicarbonato ya dentro del enterocito. Este bicarbonato que se secretó acá a nivel del páncreas y a nivel del hígado, ¿correcto? Es reabsorbido nuevamente de esta forma. ¿Correcto? Muy bien, ya que el bicarbonato por sí solo no puede pasar la membrana plasmática. Lo que ya dijimos, a nivel del ilion terminal y a nivel del colon, el cloro se reabsorbe mediante intercambiador, cloruro y bicarbonato. Y el bicarbonato es liberado hacia la luz del intestino para neutralizar todos los ácidos producidos por las bacterias del intestino grueso. ¿Correcto? Y lo demás iones, el calcio, el magnesio, fosfato y el potasio se reabsorbe pero de forma activa con gasto de energía. ¿Correcto? No se reabsorbe de forma pasiva.
con respecto a la absorción de hidratos de carbono. Tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa y la galactosa utilizan el mismo mecanismo, el mismo transportador sodio-glucosa o también transportador sodio-galactosa. ¿Correcto? El mismo transportador. La fructosa es la que utiliza su propio transportador. ¿Correcto? Transportador de la fructosa. Específico de la fructosa. Muy bien. Todo esto mediante transporte activo secundario. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la bomba sodio-potasio. Depende de la generación del gradiente de concentración del ion sodio. Los aminoácidos a través del transporte activo secundario y a través de la difusión facilitada. Transporte activo secundario sería por la utilización de gradientes generados por la bomba sodio-potasio, ¿correcto? Que deja un gradiente bajo de sodio a nivel intracelular. Como a nivel de la luz intestinal, las concentraciones de sodio es muy alto, esto hace que el sodio quiera entrar a toda costa dentro de la célula. Y cuando entra dentro de la célula, le estira a un aminoácido. ¿Correcto? Esto es el cotransportador sodio-aminoácido, una forma de absorción de los aminoácidos. Pero los aminoácidos también se pueden reabsorber de forma pasiva, a través de difusión facilitada, a través de canales. Las grasas, como habíamos visto cuando hablamos de la digestión de las grasas, ya se van a reabsorber mediante las mícelas, las sales biliares, ¿correcto? Luego casi la totalidad van a pasar hacia el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan que síntesis proteica pasa por el retículo endoplasmático rugoso? Y todo lo que sea síntesis lipídica, todo lo que sea grasa, lípido, pasa por el retículo endoplasmático liso, ¿correcto? Entonces, todas estas mícelas van a pasar por el retículo endoplasmático liso, donde se le va a unir una apoproteína, la apoproteína B, ¿correcto? Y de ahí va a pasar hacia el conducto linfático, y de ahí, ya, si hablamos, podemos hablar de la linfática derecha o del conducto torácico. Ya en el ángulo yúgulo-subclavio, así retorna a la circulación venosa, ¿correcto? Esa es la forma de absorción de las sales, de las grasas, ¿correcto? De los triglicéridos. Con respecto a la absorción del intestino grueso, habíamos hablado que dividíamos el colon en dos mitades, ¿correcto? Una mitad derecha, que es absortiva, y una mitad izquierda, que es de depósito, de almacenamiento. En la primera mitad se reabsorbe principalmente líquidos y en la segunda mitad nada más es más bien para almacenamiento, ¿correcto? Muy bien, entonces aproximadamente 1,5 litros de líquido aún pasa hacia el intestino grueso por la válvula ileocecal, ¿correcto? Pero del intestino grueso finalmente va a pasar aproximadamente 100 ml nada más del líquido, que es la composición que corresponde a la composición de las heces. Perfecto. Muy bien. Habíamos hablado. Colon proximal es el colon absorbente y el colon distal es el colon de depósito. Por
por día a través de los alimentos, ingresa aproximadamente 1500 ml de líquido hacia el sistema gastrointestinal, ¿correcto? Todas las secreciones del esófago, de la boca y del esófago, corresponden aproximadamente a 1000 ml día, ¿correcto? La secreción gástrica tiene aproximadamente 1500 ml día. La secreción pancreática, 1000 ml día. Todo esto habíamos hablado, ¿se acuerdan? Secreción biliar, también 1000 ml día aproximadamente. Y secreción del intestino delgado, 2000 ml aproximadamente. ¿Correcto? A nivel del colon, aproximadamente 200 ml. Más bien es secreción de bicarbonato. ¿Se acuerdan? Por el intercambiador cloruro bicarbonato. Perfecto. Y con respecto a la absorción, la mayor absorción se da principalmente a nivel del intestino delgado. Como pueden ver, a nivel del intestino delgado se reabsorbe casi la totalidad, casi 6500 ml de líquido, ¿correcto? 8000 ml llega hasta hasta el intestino delgado, de los cuales 6500 se vuelven a reabsorber. Entonces, aproximadamente 1500 nomás llega al colon, pasa la válvula ileocecal y llega al colon, ¿correcto? En el colon se vuelve a secretar 200 ml, se le suma a este 1500, completando así 1700 ml de líquido a nivel del colon, el cual se va a reabsorber casi en su totalidad. 1600 ml se vuelve a reabsorber. Entonces, eliminando en las S aproximadamente 100 ml día, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Acá está nuestro esófago, continúa con el estómago forma una bolsa, correcto, con sus 3 porciones, la parte más superior o fundus, la parte más vertical o cuerpo, la parte más baja y horizontal llamada antro, correcto, que luego se va a continuar con el duodeno, el intestino delgado, la primera porción del intestino delgado, correcto. En el estómago podemos ver una curvatura menor y una curvatura mayor. El esfínter esofágico inferior, el cardias. Y eso. El codo, que es importante acá, esto es importante también que conozcan para que no se estén perdiendo cuando se le habla de secreciones a nivel gastrointestinal. Tengo un resumen bien resumido, ¿correcto? A nivel de la mucosa del estómago vamos a encontrar 2 tipos de glándulas, como ya habíamos hablado. Las glándulas gástricas, que tienen un predominio bastante amplio, y las glándulas pilóricas, ¿correcto? Entre las glándulas gástricas vamos a encontrar células que secretan el factor intrínseco, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el moco. Con respecto a las glándulas pilóricas, vamos a encontrar células que secretan la gastrina, la somatostatina y moco. Perfecto. Acá bien resumido. Las glándulas gástricas y las glándulas pilóricas, con sus células respectivas y sus secreciones respectivas. Para recordar nada más, esto que ya saben, las células principales van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Se acuerdan?
células pépticas, pepsinógeno, que luego se va a convertir en pepsina. ¿Se acuerdan? Las células mucosas, moco. Y las enterocromafines light, la histamina. Con respecto a las glándulas pilóricas, tenemos las células G, secretora de gastrina, las células D, secretora de somatostatina, y las células mucosas, que también van a secretar moco. Perfecto. Muy bien. Acá, respecto a la formación del ácido clorhídrico, esto es lo que me habían preguntado también. Perfecto. Primeramente, en las células oxínticas, el agua, una molécula de agua se puede disociar en una molécula de H, en un hidrogenión y en un OH. El OH no permanece mucho tiempo libre, ¿correcto? Enseguida reacciona, en este caso, con una molécula de CO2 mediado por la anhidrasa carbónica, ¿correcto? El OH, cuando reacciona con el CO2, se forma el ácido, el bicarbonato, ¿correcto? O directamente el agua también puede reaccionar con el CO2, en este caso formando, si el agua reacciona con el CO2, va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico de igual manera se va a disociar en un hidrógeno y en un bicarbonato, de igual manera, ¿correcto? Esto no cambia, ¿correcto? Perfecto. Estos hidrogeniones van a ser expulsados hacia la luz del canalículo, ¿correcto? Que van a pasar hacia el estómago posteriormente, estos hidrogeniones mediante intercambiadores hidrógeno-potasio, ¿correcto? Mediante un transporte activo con gasto de energía, intercambia hidrógeno por potasio. Entonces ya tenemos una estructura de nuestro ácido clorhídrico, que es el hidrogenión, ¿correcto? Que pasa a la luz del canalículo mediante una bomba de protones, ATPasa, hidrógeno, potasio. Perfecto. Ahora solamente nos falta el ácido clorhídrico. ¿Y cómo llega el ácido clorhídrico hacia la luz del canalículo? Perfecto. ¿Se acuerdan que formábamos un ácido carbónico acá? O igual acá. Este ácido carbónico se intercambia con el cloro, intercambiador cloruro bicarbonato. Correcto. Entonces, así el bicarbonato sale hacia el líquido intersticial y el cloro ingresa dentro de la célula. Correcto. Y ayudado por su gradiente de concentración, posteriormente va a pasar, como que acá la concentración de cloro es mayor que en el estómago en sí, ayudado por este gradiente, el cloro pasa por este gradiente a través de canales y sale hacia la luz del canalículo. Una vez ya en la luz del canalículo, este cloro va a reaccionar con el hidrógeno y va a formar así lo que conocemos como ácido clorhídrico. Y así se forma el ácido clorhídrico dentro de las células oxínticas. ¿Se acuerdan que las células oxínticas eran las que secretaban ácido clorhídrico? ¿Y cómo forman el ácido clorhídrico? Por medio de estas reacciones. ¿Correcto? Participa una bomba de protones para liberar protones hidrógeno hacia la luz del canalículo
y participa un intercambiador cloruro-bicarbonato para intercambiar el bicarbonato con el cloro, y posteriormente el cloro va a pasar hacia la luz del canalículo para terminar así la reacción y formar el ácido clorhídrico. Perfecto. Las células parietales también secretan el factor intrínseco. No se olviden muy importante. El factor intrínseco tiene un papel fundamental en la absorción de la vitamina B12 y a su vez la vitamina B12 un papel fundamental en la maduración de los eritrocitos. Entonces, si no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12. Y si no hay absorción de vitamina B12, no hay buena maduración de los eritrocitos. ¿Correcto? Lo que va a llevar finalmente a una anemia de tipo perniciosa. ¿Correcto? Entonces, esto a menudo ocurre en los pacientes que tienen una gastritis crónica. ¿Correcto? Tienen un déficit de secreción de ácido clorhídrico. Por tener un déficit de secreción de ácido clorhídrico, como el ácido clorhídrico también es secretado por las mismas células que secretan el factor intrínseco, también hay un déficit del factor intrínseco, una disminución del factor intrínseco. ¿Correcto? Y si hay poco factor intrínseco, hay poca absorción de vitamina B12. Y si hay poca absorción de vitamina B12, no vamos a tener una maduración adecuada de los eritrocitos. Y si no tenemos una maduración adecuada de los eritrocitos, vamos a tener una anemia, ¿correcto? De tipo pernicioso. Por déficit de absorción de vitamina B12. Que fue causado por un déficit de secreción a su vez del factor intrínseco por las células parietales. Perfecto. Con respecto ya a las células principales, o también llamadas células pequeñas, tenemos que son las encargadas de secretar el pexinógeno. El pexinógeno es una proenzima. Recuerdan que el pexinógeno no tiene una actividad biológica activa, o sea, no tiene una actividad digestiva aún, como tal, correcto. Requiere de la reacción con el ácido clorhídrico. Cuando el pexinógeno reacciona con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina. La pepsina sí es una enzima proteolítica que degrada principalmente el colágeno de las proteínas. ¿Se acuerdan? Perfecto. Y la histamina, que son liberadas por estas células llamadas células enterocromafines-like. ¿Cuál es la función de la histamina? Estimularle nada más a unas células llamadas células oxínticas. ¿Para qué? Para que las células oxínticas liberen el ácido clorhídrico. Perfecto, ¿se acuerdan? Creo que se están acordando de todo lo que estamos diciendo. Esto le coloqué solamente como repaso ya. La secreción de cada una de las células. La célula G, que va a secretar la gastrina, ¿correcto? Y a su vez la gastrina va a estimularle ¿a quién? A las células oxínticas. ¿Para qué? Para que las células oxínticas liberen ácido clorhídrico, ¿correcto? También es importante cómo está formada la mucosa, la barrera de la mucosa gástrica, ¿correcto? Y cómo reacciona esta mucosa gástrica frente al pH para que este pH no dañe al epitelio en sí del nuestro estómago, ¿correcto? Estas células uboideas que se encuentran acá, las células epiteliales,
secretan un moco bastante alcalino, ¿correcto? Y bastante espeso, aproximadamente de 1 milímetro, ¿correcto? Muy rico en bicarbonato, lo que mantiene un pH de 7 aproximadamente cerca a estas células, que contrarresta el pH ácido de la luz del estómago, ¿correcto? Eso es uno. Otro es la rica microcirculación que presenta el estómago, que nutre a estas células y las mantiene en constante regeneración, ¿correcto? Que aporta los nutrientes necesarios para ello. Otro factor protector son las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a estimular a las células para que secreten moco alcalino, ¿correcto? Entonces sirve como un factor protector. Perfecto. Y los factores dañinos o perjudiciales de nuestra barrera mucosa gástrica son los AINES, el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. El AINE, por ejemplo, produce un bloqueo de las prostaglandinas. Si no se producen más prostaglandinas, entonces estas células del epitelio no son estimuladas. Y si no son estimuladas, no secretan este moco bastante alcalino. ¿Entiendes? Y el pH disminuye. Entonces, el pH ácido del estómago puede dañar estas células, ¿correcto? Y ahí se produce la gastritis y demás. Si es grave, hasta las úlceras, ¿correcto? Perfecto. Con respecto a la estimulación de la secreción gástrica, esta imagen resume todo. Las células parietales van a ser las encargadas de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Pero ¿quién estimula a las células parietales? Le estimula la gastrina, le estimula la histamina y le estimula el sistema parasimpático, la acetilcolina. Todo esto son estímulos para que la célula parietal libere ácido clorhídrico. Y el mecanismo es el siguiente. El parasimpático a través del nervio vago, correcto, va a llegar hasta el estómago y va a estimular de forma directa a las células parietales, correcto, para que liberen el ácido clorhídrico. Y esto de forma directa. Y de forma indirecta, el parasimpático le estimula a las células enterocromafines-like para que las células enterocromafines liberen su histamina. Y la histamina a su vez reaccione nuevamente con las células parietales, estimulando a las células parietales, ¿correcto? Entonces el sistema parasimpático actúa de forma directa y de forma indirecta. Lo mismo también la gastrina. La gastrina actúa de forma directa sobre las células parietales y de forma indirecta sobre las células enterocromafines-like. Mismo procedimiento, ¿correcto? Y la histamina a su vez actúa sobre unos receptores específicos llamados H2 de histamina, que se encuentran en la membrana de nuestra célula parietal, ¿correcto? Es acá en donde actúan estos receptores, los fármacos inina bastante conocidos, ¿está bien? La cimetidina, bastante conocidos para el tratamiento de la gastritis por sobre todo. Y el omeprazol, que es bastante conocido también, que inhibe la bomba de protones, que habíamos visto al comienzo. ¿Dónde está? Acá. Este no se libera más hidrógeno hacia la luz del hidrógeno, el cloro no se une con el hidrógeno y no se forma el ácido clorhídrico. Entonces el pH del estómago aumenta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hay suficiente ácido
clorhídrico. Perfecto. Con respecto a la secreción gástrica, tenemos que recordarnos que existían tres fases. La fase cefálica, que corresponde al 30%, que se da en respuesta que tenemos en la boca, estamos probando, o estamos oliendo, o estamos pensando en esa comida. ¿Correcto? El 30% de secreción gástrica ya se da por esta fase. ¿Correcto? Luego viene la fase gástrica, la más importante, cuando el alimento llega al estómago y distiende las paredes del estómago, ¿correcto? Produce una distensión, o sea, se produce aproximadamente el 60% de la respuesta ácida, la secreción ácida del estómago. Muy bien. Entonces la distensión gástrica sobre las células G, perdón, sobre las células G, productoras de gastrina, va a actuar sobre las células oxínticas, productoras de ácido clorhídrico, liberando más ácido clorhídrico y también por estas células G que fueron activadas por el nervio parasimpático va a secretar gastrina y la gastrina a su vez va a estimular las células oxínticas para que liberen ácido clorhídrico. Una vez liberado la gastrina mismo le estimula a las células enterocromafines-like para que liberen alimentos ricos en proteína, se activa ahí la célula G, que ya saben que la célula G es la que produce la gastrina y la gastrina le estimula a las células oxínticas, como vimos, y las células oxínticas son las que secretan el ácido clorhídrico. Perfecto. Muy bien. Con respecto a los factores que van a inhibir la secreción ácida del estómago, ustedes se acuerdan, va a ser cualquier factor dañino a nivel del intestino delgado. Correcto. ¿Qué podría ser? Una irritación de la mucosa va a inhibir que se secrete más ácido clorhídrico porque ya está dañado la mucosa, ¿se entiende? Entonces va a enviar un reflejo inhibitor. Si el quimo es muy ácido, el que llega en el duodeno, lo mismo, se libera, se produce un estímulo y se inhibe la secreción de ácido a nivel del estómago. Y hay muchos productos de degradación, principalmente proteicos, también se envía un estímulo y se inhibe la secreción gástrica, ¿correcto? Hasta que se procese todo el bolo alimenticio que está en el intestino delgado. Una vez que se procese todo el bolo alimenticio, todo continúa su curso normal nuevamente. Perfecto. Entonces ya habíamos hablado lo mismo. Factores que inhiben la secreción gástrica, lo mismo. Productos de degradación, principalmente proteicos y grasas. Irritación de la mucosa, cuando el quimo es la osmolaridad del quimo, hablamos de un quimo hiperosmolar o un quimo hipoosmolar, tanto el hipo como el hiper va a causar la inhibición gástrica, ¿correcto? Hasta su neutralización.
y la acidez del quimo, como ya vimos recientemente. Perfecto. Muy bien. Acá está un cuadro que resume bastante nuevamente. Las células D son las encargadas de secretar la somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibitoria. Le inhibe a las células enterocromafines light, le inhibe a las células oxínticas y le inhibe a las células G. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que no se libere ácido en el estómago, para que no haya esa secreción ácida. Correcto. ¿Y quién actúa sobre las células D que liberan la somatostatina? Pues la acetilcolina. ¿Recuerdan? El estímulo parasimpático actúa sobre las células D y inactivan las células D. Y si las células D están inactivadas, no hay somatostatina. Y si no hay somatostatina, las enterocromafines pueden liberar su histamina tranquilamente. Las células oxínticas pueden liberar el ácido clorhídrico. Las células G pueden liberar la gastrina. ¿Correcto? Todo esto para estimular la secreción ácida del estómago. ¿Se acuerdan? Perfecto. Esto es lo mismo, un cuadro de resumen nada más el Guyton. Creo que la parte de fisiología gastrointestinal sí es bastante largo, es bastante cansador, incluso repasar es bastante cansador. Entonces les recomiendo que lean un poquito, ¿correcto? Para que no dejen todo a última hora, porque es bastante largo. Endocrino, vamos a pisar un poquito el acelerador para poder terminar, ¿correcto? Entonces también va a ser un poquito largo, pero para poder darles tiempo para estudiar para la final. El examen parcial no va a ser difícil, no se preocupen. Ya conocen mi examen, nunca hice un examen para perjudicarle a nadie. Ustedes saben qué les conviene a cada uno. Me alegro mucho porque tengo muchos alumnos muy interesados, estudian, me preguntan, me envían mensajes de noche, sábado, domingo, y cada vez que puedo le estoy respondiendo. Entonces eso es bastante motivador, ¿correcto? Estudien para ustedes, no estudien para el examen. Para los que no van a estudiar, entonces el examen no va a estar como para perjudicarla. Entonces no se preocupen. Para los que están estudiando, mucha fuerza, que es bastante largo y todavía no entramos en sistema nervioso, que es aún más largo. Entonces, vayan leyendo. De mi parte, hasta acá es todo por el día de hoy. Les mando un abrazo y cualquier cosa, tienen mi número particular, pueden ponerse en comunicación conmigo. ¿Correcto? Muy gracias, doctor. Muy gracias.